bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Nicaragua, pero también sobre los paralelos que existen entre el régimen de Daniel Ortega y el de Nicolás Maduro, particularmente al momento de realizar las elecciones, porque a todas estas todos tenemos muy claro que en Venezuela no hay elecciones, porque en las condiciones en las que se encuentra, y particularmente cuando se habla sobre la inhabilitación de candidatos realmente opositores, y los que se inscriben son los que no son opositores, entonces estamos en un grave problema, porque allá en Nicaragua eso ocurre y los candidatos van a la cárcel, al exilio o al cementerio. En este caso vamos a conversar con una amiga muy querida, la doctora Irlanda Jerez. Ella es una de las grandes defensoras de la libertad y de los derechos humanos de su tierra, de Nicaragua. Conoce muy bien lo que es el comunismo, lo que es el autoritarismo, lo que es el nivel del personalismo que se impone en cada uno de los puntos cardinales de Nicaragua. Pero antes de darle la bienvenida, vamos a saludar a toda la gente que a esta hora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Distrito TV en España, al igual que todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Y por supuesto a la gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en Rumble y en YouTube. Bienvenidos todos y bienvenida nuestra invitada, la doctora Irlanda Jerez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Maybor, por permitirme compartir aquí en Sin Filtros con tu audiencia y un abrazo enorme para todo ese pueblo venezolano. Mil gracias. Quiero que empecemos nuestra conversación porque hay un paralelismo, aunque muchos lo quieran negar, entre Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Definitivamente, para empezar, que son dictaduras, que en ambos países, incluyendo Cuba, tenemos regímenes totalitarios que tienen controlado todo el poder, que han aniquilado toda expresión popular del pueblo en las calles a manifestarse cívica, pacíficamente, con unos ciertos ribetes de diferenciación en cuanto a lo de Venezuela, pero esos, digamos, son pequeños rayitos en medio de la oscuridad. Sin embargo, las dictaduras han llegado al poder para quedarse en el poder y dependerá de la fuerza de nosotros los ciudadanos y del pueblo que eso no suceda y eliminarlo, ¿verdad? De ahí del poder. Partiendo de ese lado, luego posteriormente, cómo estas dictaduras se han instaurado en el poder. En el caso de Venezuela con Nicaragua, encontramos nosotros ciertas similitudes. Ciertas similitudes digo porque tanto en Venezuela como en Nicaragua estaba prohibida la reelección presidencial. En ambos países se llegó a destruir nuestra constitución de una manera diferente. Ustedes ahí en Venezuela, posteriormente a que Hugo Chávez tome el poder, con la constitución y la constituyente del 2000 y la proclama de la constitución del año 2000, se establece un periodo que en lugar de 5 años van a ser 6, y después de la consulta al pueblo se da la primera reelección a través de su constitución. Sin embargo, en Nicaragua, Ortega llegó al poder por las armas, destruyó un país por más de una década, se queda sin cumplir, sin pagar todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Hay cierta, una transición fallida, por decir así, en 16 años, y retorna al poder producto de toda la corrupción, los pactos, etcétera, que ha cometido. Y una vez que retorna al poder en enero del 2007, igualmente destruye nuestra constitución y permite a través de una resolución de magistrado la reelección, la asume como un derecho. Inclusive en esto digo similitudes pero diferencias, ya que en Venezuela se da a través de la aprobación del pueblo, a través del referéndum, aunque haya participado una minoría parte, pero esa parte que participó acepta la primera reelección y después la reelección para alcaldes, presidentes, etcétera. En Nicaragua lo hacen los magistrados, la reelección para presidentes y alcaldes del país. Entonces, dicho esto, estos dictadores se continúan postulando al poder una y otra vez, cometiendo fraudes electorales que han llegado completamente a una farsa electoral donde no hay oposición, porque los candidatos que han puesto no representan esa legítima voluntad de la oposición legítima de nuestros pueblos. Irlanda, hay un aspecto fundamental que tú también planteas, ¿no? Si es el hecho de que la gente
en los países, tanto como Nicaragua o Venezuela, están prácticamente secuestrados. Hay miedo y la oposición que está allá no puede trabajarla de verdad. Y la que crea el régimen pues actúa de acuerdo y en imagen y semejanza de las instrucciones del régimen. Te pregunto porque sé que en las últimas elecciones de Nicaragua hubo gente que fue presa, todavía creo que está presa. Yo quisiera que le hicieran una presentación a la gente de quiénes eran esos candidatos y los que están presos o los que están en el exilio, ¿no? Porque una buena parte de ellos tuvo que salir de Nicaragua. Mira, igualmente que Venezuela, como lo he dicho, hay ciertas similitudes. En nuestro caso, la reelección se hace a través de una resolución de magistrado, le dan un golpe, por decir así, a la Constitución. Ortega se puede reelegir una y otra vez, pero una vez las protestas nacionales del 2018 cambian para siempre nuestra historia, porque ya Ortega tiene nuevamente minado y cooptado y controlado todos los poderes, destruyendo la institucionalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, como ha sucedido en Venezuela. En el 2018 salimos a las calles a protestar todo el pueblo unificado y ahí el dictador identifica o la dictadura identifica a los principales dirigentes de diferentes movimientos y hace la primera arremetida llamada Vamos con todo, Operación Limpieza, que es una de las peores operaciones que ha visto la región sobre una población civil de forma pacífica y cívica que protesta contra lo que está haciendo la dictadura, que honestamente centenares de muertos, miles de presos y cientos de miles en el exilio. En ese primer contexto del 2018 somos varios dirigentes de la oposición que vamos a parar a la cárcel, donde enfrentamos las peores torturas y violaciones y pasamos un tiempo en las cárceles. Pasado esto, nuestras elecciones son cada 5 años, de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, en el 2021 correspondía elecciones presidenciales. Y en este contexto, ciertos sectores de la oposición plantean presentar precandidaturas. ¿Por qué hablo de precandidaturas? Porque conociendo nosotros la política nuestra, nosotros tenemos movimientos sociales y movimientos políticos, pero también hay movimientos, partidos políticos inscritos. Sin embargo, todas las personas que aspiramos de buena voluntad a ejercer un cargo público, no tenemos en ese momento ningún partido político que nos respalde. Y la dictadura lo que hace es inhibir, proscribir a ciertos partidos políticos de la oposición, dejando a la oposición sin partidos políticos opositores. Y entonces estamos con precandidaturas. Y los precandidatos establecen una estrategia de postularse como candidato a la presidencia para retar al dictador una vez más a una posible elección presidencial. Sin embargo, todas estas personas que se han postulado dentro de sus movimientos sociales o políticos, pero que no son partidos políticos, son automáticamente identificados y eso le llamamos la segunda ola de represión bajo un contexto electoral donde todas estas personas son encarceladas, 7 de ellos encarcelados y decenas de activistas que componían esta política, ¿verdad? Y el resto tiene que huir del país. Nosotros ya nos encontramos en el exilio en ese momento, no participamos dentro de ese contexto electoral, puesto que personalmente creo yo que no era el momento ni que iba a haber posibilidades. Pero bueno, en la situación siempre el pacifismo de demostrarle al pueblo, a la comunidad internacional que los dictadores no están dispuestos a ceder ni a dar elecciones, se hizo esa vía y todos terminaron presos, de los cuales casi 2 años pasaron en prisión con las peores torturas inimaginables y posteriormente todas estas personas fueron desterradas en el 2023, 9 de febrero, en un vuelo que es llamado el vuelo hacia la libertad. 222 nicaragüenses fueron desterrados hacia Washington. Algo histórico, único en el mundo, no se había dado un destierro de este tipo, donde venían todas estas personas y nosotros que estábamos acá fuimos notificados y tuvimos el privilegio de participar en ese encuentro con tantos hermanos que habían sido encarcelados unos 19, 20 meses, 21 meses. Dicho esto, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Venezuela en este momento es que tampoco dejan participar a la oposición que sí tiene partidos políticos.
y sí tiene candidatos de partidos políticos. Entonces, nosotros no habíamos llegado ni a tener partidos políticos ni candidatos de nuestros partidos políticos. Estábamos en un pre-campaña, precandidato, aspiraciones para elegir a un posible candidato de la oposición. Ustedes tienen un liderazgo que ha sido ratificado en unas primarias, que está encarnado en el liderazgo de María Corina Machado, a la cual han inhabilitado, como no solo a ella, han inhabilitado a otros posibles candidatos también de la oposición, y no le han permitido inscribirse en este proceso electoral de ustedes, que va a ser en julio 2024, de acuerdo a la Constitución, que ahora lo tienen por cada 6 años. Pero no solo eso, la sustituta de María Corina Machado, producto de la estrategia que ellos establecen en la plataforma unitaria, tampoco es permitida. Y yo lo comentaba en un programa anterior con un venezolano muy amigo de ustedes, el periodista Manuel Corao, de que para mí es una estrategia correcta y válida, porque al sustituirla, ya que ella no puede postularse, pero bueno, hemos decidido la ruta electoral y vamos a sustituir una profesora mayor, académica, impoluta, con un récord académico increíble, nadie puede tacharla de absolutamente nada. Por decir así, políticamente hablando, una persona no recia, no fuerte, etcétera. El régimen tampoco permite la inscripción de la doctora Corina Lloris. Entonces, ha cerrado, es el régimen el que no quiere permitir en Venezuela una ruta electoral. Sin embargo, el pueblo y la oposición creo que han decidido en este momento continuar presionando por la vía electoral. Pero no hay, ni en Nicaragua ha habido, ni existe la posibilidad que vamos nuevamente a nuestro periodo en el 2026. No hay posibilidad alguna en este momento y por lo visto en Venezuela tampoco. Hay ese contexto en este momento de una vía electoral. Eso no significa que no continuemos presionando. Lo decía, las dictaduras han llegado al poder y han aniquilado todo tipo de resistencia a sangre y fuego y terror. Han controlado todos los puntos cardinales, tienen completamente secuestrada a nuestras naciones, encarcelado a toda voz opositora, inclusive disidentes, militares, policías, trabajadores del Estado, cualquier personas que hayan pertenecido al PSUV o a cualquier movimiento de ellos, es también, si se le opone, preso. Y entonces la gente ha tenido que emigrar al exilio, igual como en Nicaragua, preso, desterrado, o incluso, como bien lo decía, decenas de asesinados. ¿Qué es lo que queda? La dictadura, al dinamitar la posibilidad de una ruta electoral, ese movimiento esperanzador que ha llenado por las últimas semanas y meses al pueblo venezolano, que era muy posible y que tenía, que tiene conmocionada a la comunidad opositora, al mismo pueblo, que hay una esperanza, que hay un sueño, que es posible, y que este movimiento cívico, pacífico, de organización ciudadana dentro y fuera, y se ha visto en las redes sociales y en el mundo entero, la dictadura pretende paralizarlos, dinamitarlos, quitarles de tajo de la mente, del alma, del corazón, esa esperanza de que es posible salir de ello, porque realmente yo sí creo que es posible. Ellos lo saben y entonces quieren arrancarte completamente de tu espíritu, que tú ni siquiera sueñes que es posible con un cambio, que te vayas a tu casa con los brazos hacia abajo y que digas, no señores, aquí no hay manera, ya perdimos, estamos derrotados, esto nos dejaron inscribir a María Corina Machado, está inhabilitada, tampoco a la doctora Corina, así que no tenemos oposición, no se puede hacer nada, ya agotamos todo, vámonos a nuestra casa y ni modo, el que pueda salir del país que salga, el que se puede escapar que se escape, porque vamos a terminar un montón de presos, que sin duda alguna ha habido una persecución en los últimos días y horas sobre dirigentes de la oposición. Esas son las cosas que la dictadura pretende penetrar en el corazón del pueblo. Sin embargo, yo que llamo también a los pueblos de nuestros países y especialmente en este caso a tu pueblo venezolano, Maybor, a continuar. Porque mientras tengamos vida siempre hay esperanza. Los que no tienen futuro son ellos y ellos lo saben. Por eso nos atemorizan tanto, por eso infringen terror, por eso cierran toda posibilidad de salida cívica y pacífica, porque ellos sí no tienen un futuro, nosotros sí lo tenemos. Nosotros, mientras tengamos vida, tengamos esperanza, tenemos que seguir luchando combativamente adelante, organizándonos, amanecer todos los días con esa energía de que más temprano que tarde amanecerá.
Y nosotros convencidísimas de que la libertad, la justicia y la democracia llegará a tu pueblo como al mío. También estoy convencida de eso, por eso seguimos luchando sin parar ni un día, porque creemos que podemos liberar a los países de esos movimientos autoritarios, de esos regímenes criminales que han poseído y prácticamente tienen secuestrada buena parte de América Latina. Irlanda, hay un aspecto que quiero que toques y es el apoyo o no apoyo de la comunidad internacional al caso, por ejemplo, de Nicaragua. Vimos que hubo sanciones, no sanciones, comunicados, etcétera, pero Daniel Ortega está ahí. Yo no he tocado este tema y lo toco con responsabilidad, porque hoy en día, con las nuevas tecnologías de hace décadas de las redes sociales, Maybor, nosotros es fácil escribir un ex, es fácil escribir una carta virtual, mucho más fácil que antes. Antes, por lo menos, tenías que gastar en papel, en tinta, etcétera. Ahora no se gasta en nada. Y creo que nuestros pueblos están llenos de comunicados virtuales, de abrazos virtuales, de palabras de solidaridad digitales. Y lo digo con responsabilidad. Claro, hay comunicados de varios países, en el caso hacia Nicaragua, como en el caso de Venezuela, pero ¿cuántos gobiernos democráticos, y hablo de los democráticos, porque ya sabemos que los aliados de ellos están con ellos, cuántos gobiernos democráticos están así ejerciendo una presión real y efectiva contra la dictadura de Venezuela, contra la dictadura de Nicaragua, contra la dictadura de Cuba? Y vámonos a tu caso específicamente. En este momento, el pueblo de Venezuela, y siempre demandan que las oposiciones se unan, únanse, ustedes están divididos. Hoy Venezuela tiene un liderazgo unificado, validado y respaldado por un pueblo dentro y fuera. No tienen una hoja de ruta. ¿Cuál es el plan que ustedes presentan? Existe una hoja de ruta en Venezuela de un proceso que ellos han llamado una hoja de ruta electoral. Queremos elecciones, el pueblo quiere votar y quiere decidir su futuro a través de un ejercicio cívico, un derecho cívico, pacífico, y que nosotros escojamos a nuestros futuros gobernantes. Entonces tienen una hoja. El día después de, también tienen una hoja de la reconstrucción y construcción de Venezuela. Entonces, está el pueblo en las calles y ha acompañado ese liderazgo en las calles. Igualmente lo hemos visto en el exilio. Entonces, este pueblo todo se ha encauzado hacia una sola dirección. Pero en este momento, la comunidad internacional está respaldando ese liderazgo como debería de hacerlo. Está respaldando al pueblo venezolano como debería de hacerlo. ¿Y por qué hago estas preguntas? Porque llego a lo mismo que siempre vamos a llegar. Somos nosotros los pueblos los que tenemos que sudar, no solo lágrimas, no solo sudor, sino sangre derramar también, que cuesta decirlo, pero es la verdad, cuánta sangre se ha derramado por la libertad, la reconquista de nuestra nación, la segunda independencia que nos tocará librar para recuperar nuestros pueblos. Y esa es la verdad. Y la comunidad internacional no ha querido asumir el compromiso que tiene por la libertad y por la democracia. No existe. Hay un solo gobierno de los que están alrededor de Venezuela que ya siquiera ha roto relaciones con el régimen de Maduro. ¿Existe? Le hago la pregunta. Ante todas las puertas que han cerrado en este momento hacia un proceso electoral, hacia una transición pacífica, cívica, ordenada, ¿existe ese apoyo de parte de los gobiernos democráticos? Claro, hay apoyo de la OEA, de las Naciones Unidas en cuanto a discurso, en cuanto a denuncia, que eso lo tenemos que continuar haciendo. Eso no nos podemos cansar. Tenemos que seguir documentando y parte de los de Venezuela, grandes defensores de derechos humanos como Tamara Suju lo sigan haciendo y hay que continuar haciéndolo. Pero entonces algo falta un elemento o dos elementos o a esta estrategia que tenemos los pueblos le hacen falta ciertos actores que se comprometan verdaderamente con nuestras causas, porque tal pareciera que América Latina es otro continente separado de Norteamérica y aquí que nos perdamos nosotros y que se pierdan estos pueblos, porque eso es lo que parece. Hay más migración, hay más miseria, hay más pobreza, menos educación, más atraso, y entonces vos ves por otro lado de que sí hay acuerdos por otros lados para enriquecer ciertos sectores. Ahí sí, para extraer nuestros recursos naturales, sí hay acuerdos, pero ahí para ayudar a nuestros pueblos es donde
hace falta ese compromiso sólido de parte de los gobiernos democráticos. No ha habido y no hay, no lo veo. Y en esto quizás podrá tener diferencias con algunas otras personas y que digan, no, es que el injerencismo, que nosotros somos soberanos, no, es que ayudar no es injerencia. ¿Desde cuándo ser solidarios con acciones es injerencia? De ayudarle a un pueblo que lucha con todo lo que tiene y puede. Definitivamente el concepto está en que en el caso de Nicolás Maduro, del régimen venezolano, cuando son los Estados Unidos los que están empujando para que haya algunas acciones que conlleven a la transición, es injerencia. Pero cuando está Rusia, China, Irán, etcétera, o Cuba, no es injerencia. Es el doble discurso que también está presente en Nicaragua e Irlanda. Igualito, Maybor. Y justamente ya que tocaste ese tema, siempre exponemos esa situación. Nuestros países están ocupados y tomados por regímenes autoritarios de otros continentes, de otros lugares. Tenemos organizaciones terroristas, hay documentación, pruebas reales, fehacientes que documentan cómo están en Venezuela operando organizaciones terroristas, cómo hay injerencia de ruso y de chino, cómo el narcotráfico. Bueno, si ya sabemos que tiene precio la cabeza de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, entonces tenés el narcotráfico, tenés organizaciones terroristas, tenés la injerencia de otras potencias enemigas del imperio de los Estados Unidos, y entonces ellos sí hacen injerencia, ellos sí desestabilizan, no solo ponen de rodillas a nuestros pueblos, sino que desestabilizan toda la región con todo su manual y su estrategia que tienen. Y entonces la migración que provocan inclusive hacia la parte norte, hacia este gran país que nos ha abierto las puertas hacia Estados Unidos, pero entonces nuestros pueblos, ¿qué tienen en este momento? Más que el sueño, que la esperanza, que la gana, que la voluntad. Hace falta realmente compromiso de los gobiernos democráticos. Yo creo que el día que un solo país se comprometa verdaderamente, esto se acaba en 24 horas. Y ellos lo saben. Pero tiene que haber un compromiso real. Porque imaginen ustedes, nosotros hemos salido a la calle y ustedes también. Y nos han agarrado a balazos. Decenas de personas presas en el mismo día y, por ejemplo, en Nicaragua hubo un 30 de mayo más de 20 y pico de muertos en un solo día de protesta, a balazos, en la cabeza, en el pecho. Un día trágico para la nación. La marcha de las madres, la marcha más grande que ha tenido el registro de la región centroamericana. Y no existió nadie que le ayudara a ese pueblo que solamente salió con su voz y su bandera, que solamente salimos así y que fuimos perseguidos y cazados terriblemente. Igualmente en Venezuela duele, pero es nuestra cruda realidad y es lo que tenemos que asumir. Yo creo que este mundo, si revisamos nuestra historia, la humanidad, todos los sacrificios que ha hecho para que existan periodos de paz, esos periodos de paz han costado miles de vida humana, para que otros humanos podamos vivir ciertos periodos de paz y el ciclo continúa. Yo sé que es doloroso lo que digo, nadie quiere que haya más sufrimiento, pero la libertad no se conquista sin sacrificio. Tenemos que hacer sacrificio, lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo. Y solo Dios sabe el día de esa batalla final, pero estoy absolutamente convencida que ahí estaremos dando esa batalla siempre por la libertad de nuestros pueblos. Es doloroso y me pregunto una y otra vez, ¿hasta cuándo? Lo único que sé, que nosotros no vamos a claudicar en ese juramento que hemos hecho por la libertad, hasta ver libre, porque si es libre Venezuela, voy a sentirlo como si fuera mi propio país, porque lo siento. Me siento hermana de ustedes, no solo por la causa, sino hermana por ser hijas del mismo Dios, de este mismo continente, de la misma lucha. Entonces, si es Cuba, también lloraré también, junto con los cubanos y venezolanos, la alegría. Y si fuese Nicaragua, igualmente, porque siento encarnada esta lucha como si fuera propia. La lucha de nuestros pueblos la siento como si fuera propia realmente, porque es similar. Y todos nosotros nos compenetramos y no conversamos todo, ¿no? Esta tragedia que nos tocó vivir, pero por algo nos tocó a esta generación, porque estoy segura que Dios no nos da ningún problema que no podamos resolver y todos los problemas tienen soluciones y vamos a encontrar esas soluciones.
Irlanda, muchísimas gracias por esas palabras. Sé que a muchos en Venezuela que en estos momentos se sienten frustrados, sienten que ya no tienen ganas de hacer nada, porque también esto forma parte de la guerra psicológica del régimen, que es una parte de las estrategias híbridas que han venido aplicando todos estos criminales desde hace algún tiempo. Así que te agradezco muchísimo como venezolana la solidaridad y las palabras para mis hermanos que están en estos momentos se sienten desvalidos y abandonados. Yo quiero, Maybor, decirle a todo el pueblo de Venezuela que cada uno de ustedes, varones y mujeres, los que viven adentro, no importa en el último rincón de ese maravilloso país, tienen que luchar con todo lo que tengan, amanecer de la mano de Dios y estar absolutamente convencidos que su pueblo va a ser libre, porque Dios desde antes de la concepción, en el vientre de nuestra madre, nos hizo libre. Creo profundamente en la libertad, si no, no dedicaría los días de mi vida a esta gran lucha, a esta gran misión por la libertad de mi patria, Nicaragua. Y como siento el dolor de Venezuela, lo siento como si fuera mío, los invito, los convoco a continuar. Tienen un enorme líder que no solo es líder para ustedes, sino también para nosotros los nicaragüenses y los cubanos, una luz de esperanza. Una mujer que encarna hoy en día ese liderazgo de los pueblos que luchan cívicamente por sus derechos, a los cuales no podemos renunciar. El régimen de Maduro pretende aniquilarles, pretende hacerles creer que todo está perdido, pero créanme que no. Los que no tienen futuro son ellos. Los que violentan cada uno de nuestras libertades son ellos. Los que han mandado al exilio a más de 8 millones de venezolanos son ellos. Los que tienen en la miseria y en la pobreza a cada uno de ustedes es el régimen de Nicolás Maduro. Los que tienen carcelados a tantos presos políticos como el doctor Henry Alvear es la dictadura de Maduro. Los que han asesinado son ellos. Los únicos delincuentes en el poder son ellos. Sigan luchando, sigamos luchando, porque verdaderamente confío que nuestras patrias serán libres y que juntos cada uno de ustedes va a poder reconstruir esa Venezuela maravillosa, llena de gloria, que tienen realmente una trayectoria increíble y un país enriquecido por la mano de Dios. Yo estoy convencida que lo vamos a lograr sin adelante, que el sacrificio vale la pena y que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nietas, hay que darle ese futuro mejor en cada uno de nuestros pueblos. Quiero bendecir enormemente el liderazgo que hoy tienen unificado, invitar siempre a seguir unidos, porque lo que quiere la dictadura es dinamitar, que existan corrientes contradictorias, la división, la desesperanza, todo eso, como lo decía Maybor, es parte de esa estrategia híbrida que ellos están utilizando. Infiltran, desarticulan, desesperanzan, inventan cada cosa, desinformación, fake news, etcétera. Continúen escuchando las redes sociales de quienes corresponden, de periodistas comprometidos y las redes de ustedes de la misma oposición, y hay que seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Yo sigo muy de cerca el proceso de Venezuela, comprometido con ustedes, apoyándolos en cuerpo y alma y corazón, y siempre con la oración y la mano de Dios. Mil gracias, Irlanda. Un gran abrazo desde acá. A ustedes. Gracias, Maybor. Bueno, ya le escucharon, la doctora Irlanda Jerez, gran amiga de esta casa de Sin Filtros y luchadora por la libertad y los derechos humanos de su pueblo, de Nicaragua. Un gran abrazo también a todos nuestros amigos nicaragüenses que día a día trabajan por lograr recuperar el país y por una transición hacia la libertad y la democracia. Nos despedimos. Queremos agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión sobre Sin Filtros.